Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Informol. Ya saben, este podcast, su podcast favorito, donde hablamos de filosofía, ciencia, medicina, animales, fauna silvestre, ecología, todos los temas, todo bajo la visión de una salud y bajo la visión de estos amables caballeros que me acompañan. A mi lado derecho nos encontramos al doctor Vicente Gallardo. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien. ¿Cómo está, bandita? Y a mi lado izquierdo a nuestro querido arqueólogo de cabecera, Nicolás Fuentes. Hola a todos. Hola, Nico. Hola, Vicente. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, un tema que seguramente tienen por ahí algún familiar, algún conocido, inclusive alguna mascota. Tocaremos el tema que lo padece. El tema es diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué tipos de diabetes hay? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se previene? ¿Cuáles son los signos? ¿Y cuál es la historia de la diabetes? ¿Qué tan nueva es esa enfermedad? ¿Por qué hay tanta diabetes actualmente? ¿Por qué la estamos padeciendo tanto los mexicanos, los niños? ¿Qué está pasando con esta enfermedad? Vamos a irlo estructurando poco a poco. Aquí lo pertinente será darle la palabra a Vicente, que nos dé una breve introducción sobre lo que es diabetes, por favor. Gallardín. Bueno, muchas gracias. Bueno, empecemos porque la diabetes es una enfermedad metabólica, crónica, que básicamente se caracteriza por tener los niveles de glucosa en sangre, de azúcar en sangre, porque ya sabemos que todo el mundo habla de azúcar así, de glucosa en sangre, lo suficientemente altos para causar lesiones en los vasos, en los pequeños vasos que nos alimentan, así como también en otros tejidos. Básicamente esa es la definición de diabetes. De hecho hay muchas clasificaciones. Sabemos que el ser humano no puede vivir sin clasificar. Pero básicamente los tipos digamos base de clasificación es el tipo 1, que es básicamente el tipo insulino dependiente, es decir, el páncreas no hace suficiente insulina para que nosotros captemos azúcar. El tipo 2, que básicamente es el azúcar no entra a los tejidos adecuadamente, ya sea por un poco de falta de insulina o bien la insulina ya no funciona como un puente adecuado. Y hay otros tipos como por ejemplo la diabetes gestacional, la diabetes monogénica, que ya son otros tipos de diabetes que básicamente insisto, todos cumplen con tener el azúcar demasiado elevada, y esa azúcar que se mantiene mucho tiempo elevada va a causar daño en los tejidos desde un nivel microcelular. Ok, les voy a traducir lo que nuestro querido amigo panista quiso decir, güey. No, ¿qué tiene que ver eso, güey? Nuestro amigo panista quiso decir que en el organismo tenemos glucosa, o como se le conoce comúnmente, azúcar. En la diabetes, el páncreas, que es un órgano del sistema endocrino, no funciona de forma correcta. Una parte del páncreas, ¿no? La parte que genera, describiendo el tipo 1, que genera la insulina. En general, ¿cuál es el problema? Que el cuerpo recibe el azúcar, pero no puede meterlo a las células por cualquier razón, ya sea que tiene problemas directamente en la célula para introducir este azúcar, o la insulina no está siendo producida adecuadamente para que le ayude. ¿Qué hace la insulina? Toma este azúcar y la mete a la célula.
Por eso lo que vemos como signo, lo más común es que notamos que nuestro tío con diabetes tiene la azúcar elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque esta azúcar es la que utiliza para darle energía al organismo, pero no tenemos este acompañante, ¿no? La insulina es sería como ese cadenero, ¿no? Que te deja pasar al bar. Si no está el cadenero y no te deja pasar al bar, pues no pasa y tú te quedas afuera como pendejo en la calle de Madero llorando porque te dejó tu ex. Básicamente, más que cadenero, sería más bien el puente. O sea, nosotros no... El que te da las promociones, güey, afuera de Raza Madero. Es como el mi rey que conoce al cadenero y que tú te le pegas y que de repente todo el mundo pasa. Es básicamente, esa sería la insulina. Siempre está el mi rey ahí que conoce a Tony. A todos. Ajá. Pásale, güey. Pásale, güey. Pásale, güey. Y entonces eso permite. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mitocondria, güey. Ah, qué chiste. Entonces, ¿qué va a pasar con la diabetes? Pues básicamente, como bien lo dice, o no va a estar el mi rey para dejar de pasar, o el mi rey no es el mi rey y entonces no te dicen no pasas, güey. Uh-huh. Entonces, no tiene tanto poder el mi rey, que sería la diabetes tipo 2. Ajá. Y no está el mi rey, no se está produciendo mi reyes, no estamos en Puebla o en alguna otra ciudad panista y no tenemos este mi rey que nos pase, que sería la insulina, que es la diabetes tipo 1. ¿Tú qué, güey? Yo estoy aprendiendo, estoy poniendo atención. Muy interesante lo que están diciendo. Cuéntanos, ¿qué tan nueva es esta pinche enfermedad? Porque ahorita ya todo el mundo tiene por lo menos un familiar o un conocido que tiene diabetes, güey. ¿Desde cuándo se conoce esta mierda? Pues ni tan nueva, porque bueno, la diabetes ya era conocida antes de la era cristiana. Hay un manuscrito descubierto en Egipto en el siglo XV antes de nuestra era, antes de Cristo. Se describen síntomas que parecen corresponder a la diabetes. O sea, ya desde el antiguo Egipto. ¿Cómo que describen, güey? En este caso, tenían la idea de que la diabetes era una enfermedad fría y húmeda. Como tu ex. En la que la carne, fíjense, en la que la carne y los músculos se fundían para convertirse en orina. O sea, ya desde la antigüedad tienen esta observación de la orina. No sé, Doc, corríjame. Yo sabía que en la época antigua, los romanos, los griegos, tenían una forma de diagnosticar la diabetes. Ah, pues de hecho, o sea, el cuadro más típico y con lo que te enamoran a los escuincles para aprender a medicina es que Hipócrates era tan observador que notaba que que había pacientes que cuando orinaban y se llenaba de hormigas era porque tenía la orina dulce. Quería decir que ya tenía la enfermedad. Obviamente no sabía que tenía diabetes, pero que sí ya tenía problemas de glucosa elevada. Y de ahí también el nombre completo, ¿no? Diabetes mellitus, que va de la mano con esta parte de la miel, que orinas miel. Entonces, en latín. Va de la mano. Así es. Ahora, bueno, pues hay una serie aparecen descripciones parecidas que van desde la época griega, siglo XI, con un tal Avicena, no sé si les suena. Ellos hacen descripciones igual de la enfermedad, ¿no? Como lo que dicen que era no sé los términos clínicos cómo es, que tienes mucha sed, que orinas demasiado. Sí, ajá, exacto. O sea, bueno, ya entraríamos como en el cuadro clínico, pero básicamente la gente se empieza a dar cuenta clínicamente cuando tiene mucha hambre todo el tiempo, cuando orina muchísimo, más de lo normal. ¿Cuánto es orinar normal? Bueno, varía, pero digamos que orinas más veces. O sea, si al día orinas unas 5 o 6 veces, digamos que te empiezas a dar cuenta cuando empiezas a orinar unas 8 o 10 y además con cantidad basta. Okay. O sea, digamos que no como si te estuvieras deshidratando, sino que estás saca agua. Hablando de que los que comen mucho, los que toman mucha agua, se me olvidó presentar al buen Andrés Pérez en los controles, ¿no? Saludos, Andy. Cuídate de la pinche diabetes, güey, porque ya te estás pasando de verga. Perdón, tenía que decirlo, pero pues sí, mencionando los signos, aquí nos vamos a adelantar un poquito a los temas. Para los médicos que nos ven, ya saben, son las 4 P's de ley: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Ajá. ¿Qué significa esto? Poliuria, orinas mucho; polidipsia, tomas mucha agua; polifagia, comes mucho; y pérdida de peso es que pues vales verga con el peso, ¿no?
Así es. Entonces, es el típico tío que nunca se ha cuidado y de repente bajó 25 kilos. Y es así de, ay, tío, ¿cómo le ha estado haciendo, no? Y el tío es así de, no, yo como igual o más. Mi coca, y ya sabes, en la mañana me desayuno mi coca, en la tarde. Ok, bueno, desde la época egipcia que les platicaba, hasta principios del siglo XIX, realmente no hubo un tratamiento adecuado para la diabetes, ¿no? O sea, ya se describía, se diagnosticaba, se tenían diversas dilucidaciones sobre qué lo provocaba y demás cosas. Pero no fue hasta sino el siglo XIX donde surgen como estas cuestiones, estas nociones modernas de la enfermedad. Que está, por ejemplo, fue en Francia, un güey de apellido Bouchardat. Fueron de los primeros que señaló que ¿cómo se llama? La diabetes estaba asociada a la obesidad y a la cuestión dietética. Y son de las primeras personas, primeros especialistas que empiezan a hacer recomendaciones o restricciones dietéticas a los enfermos de diabetes. ¿Cómo qué recomendaciones, sabes? ¿Qué les decía? Suspendían cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que tuviera azúcar. Dulce, ¿no? Exacto. Era muy básico, ¿no? Tampoco no creo. Es que como que había que ponerle lógica. No estás orinando azúcar, güey, pues deja de comer azúcar, cabrón, ¿no? Exacto. Sí, digo, básicamente fue una relación muy simple, muy directa, pero funcionó. Luego tiene sentido, ¿no? Y después, bueno, durante ya los primeros años del siglo XX, pues ahí es donde surgió, ¿se acuerdan? ¿No? El doc nos lo puede contar mejor. Es cómo se descubrió la insulina y cómo se desarrolló todo este estudio sobre la enfermedad, se sintetizó la insulina y comenzó toda una nueva, es más, a esta industria de la diabetes, porque también eso es algo que voy a comentar más adelante. Eso. O sea, la diabetes, al menos en nuestro país, tiene una dimensión social muy importante. O sea, ahí es donde de lo biológico salta a lo social y de lo social a lo biológico. Y pues sí, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Un poquito de historia como de diabetes moderna. O sea, cómo fue el paso de este trago de orina a la diabetes actual. Digo, sabemos que en un tiempo la insulina era lluvia dorada. Antes, ajá. Okay. Y decías, ay, ¿sabes? Golden shower. ¿No? Ajá. suave dulcecito. Oye, cuídate, ya no comas tanto pan dulce, mi amor. Sí, no, digo, sabemos un poquito de historia que la insulina se extraía directamente del páncreas de cerdos, ¿no? Poco a poco se fue desarrollando y se fue puliendo toda esta medicina moderna con hasta el desarrollo actual, ¿no? De la obtención de insulina a través de cultivos celulares, inclusive sintéticas, ¿no? Entonces, se ha avanzado, se ha desarrollado líneas de diagnóstico desde el laboratorio, las simples tiras reactivas, ¿no? De glucosa que, pues bueno, en estas épocas ni pensar. Y ahorita ya cualquiera en el CIMI los martes lo hacen de manera gratuita, ¿no? Entonces, creo que ha habido una muy buena evolución. Sí, no, además realmente la enfermedad es súper compleja. O sea, hay subespecialidades y altas especialidades en diabetología. O sea, no, y aún así no se ha curado. O sea, no es cierto que el huereque lo cura, no es cierto que no se tanta hierba lo cura. Puede ser que sea coadyuvante. Yo no digo que no, definitivamente, pero no significa, digamos, una cura biológica. La enfermedad es irreversible. O sea, una vez que digamos ya debutamos, ya somos diabéticos y vamos a tener que vivir con diabetes. ¿Se puede vivir bien con diabetes? Sí, siempre y cuando uno se esté cuidando, se toma sus medicamentos, etcétera. Hay muchos tipos de tratamiento. O sea, empezando, por ejemplo, con medicamentos que ayudan a que la diabetes pase, a que la glucosa pase de la sangre a los tejidos. Hay otros que, por ejemplo, hacen que el páncreas haga más insulina todavía, son los famosos secretagogos. Hay, por ejemplo, varios tipos de insulina, o sea, bien lo estabas comentando, ¿no? Desde la insulina humana incluso
hasta ya insulinas sintéticas, que ahorita es el boom. Pero básicamente el tratamiento de la diabetes tiene que ser multidisciplinario, porque alguien que está enfermo de diabetes no solamente es una enfermedad metabólica, es como multisistémica, ¿no? O sea, es multisistémica todo. Y afecta varias áreas, incluyendo la psicológica. Yeah. O sea, una persona que debuta con diabetes, primero va a entrar en un duelo. ¿Por qué? Porque está perdiendo su salud. Y entonces, al entrar en un duelo es entrar a negación, entrar a todas las fases, ¿no? A regateo, a ira, etcétera. Y una vez que entras en la aceptación, normalmente ya estamos hablando de varias complicaciones, ¿no? O sea, porque normalmente siempre estamos en fases precontemplativas. O sea, es decir, cuando ven, insisto, vemos al tío Pancho que ya bajó 40 kilos, que no se ve sano, que le dicen que vaya con el médico y el tío Pancho dice, no, yo no tengo nada, no tengo ni madre. Cuando va con el médico y le dice, pues resulta que usted tiene glucosa de más de 125, tiene una hemoglobina glucosilada de 12, después de comer tiene una glucosa de 400, o sea, perdón, pero yo no sé cómo viene caminando y el tío, ese doctor es un pendejo. Que no, muchas veces sí son, pero ese doctor es un pendejo. Eso no sabe. Ahí es donde vamos a hablar de la dimensión como cultural de la enfermedad, ¿no? Sociológica. Qué bueno que toque ese tema. Vamos a ver, aquí dentro de la sociedad mexicana, es una enfermedad, así puedo decir, la clásica. Todos conocemos a alguien que tiene diabetes o tenemos un familiar que murió de diabetes. Digo, aquí cabe mencionar que todos sabemos que México es de los primeros países de casos de diabetes y de diabetes infantil. Pero sí, yo creo que hay una predisposición genética y una predisposición racial, 100% sí, pero sobre todo es un problema social, ¿no? Que es al punto que... Ahora, bueno, recapitulando lo que dices, en efecto, yo he tenido también chance de ver en varios estudios como de mapeo genético. Y sí, yo he visto que las poblaciones amerindias son mucho más susceptibles a la enfermedad. Por eso también es un problema muy común en comunidades indígenas. Y son cuestiones agresivas, o sea, son gente que son insulinodependientes. Y tú los ves y su dieta ni siquiera es una que amerite tener esa enfermedad. Entonces sí, es una cuestión ya, una predisposición genética, ¿no? Y pues se explica, ¿no? Porque imagínate, los grupos amerindios llegaron a América hace 12,000 años aproximadamente, y la verdad es que no tenían acceso a los alimentos que tienen, por ejemplo, Occidente, ¿no? Como el azúcar, la miel, o sea, también tiene que ver, y eso también lo dicta mucho la cultura. Porque pues también la alimentación mesoamericana era principalmente vegetariana, ¿no? Eran proteínas, y había proteínas, había consumo de carne, pero era una cuestión como... Pero carbohidrato era poco, ¿no? Ajá. Se consumía. Sí, exacto, ¿no? Bueno, la tortilla, no en México. No, pero bueno, yo siempre he creído, no, la tortilla no tiene nada que ver, güey. O sea, no, más bien... es carbohidrato. No, pero por ejemplo, no, es que mira, me da risa. Esa es la mentalidad del mexicano promedio. Dicen que son la tortilla y el pan, güey, pero se les olvida que se chingan una pinche coca de 3 litros en la comida, güey. O sea, también, ¿no? Ok, sé más o menos por dónde vas, pero también es importante saber que, o sea, todo lo que nosotros comemos, todo se va degradando. Y lo único que nos alimenta, incluyendo lo único que alimenta el cerebro, es la glucosa. Entonces, el cuerpo tiene diferentes vías para transformar lo que sea, o sea, incluyendo nuestro propio cuerpo, pero lo que sea, en glucosa, en esa molécula específica que nos va a alimentar. Entonces, muchas veces uno cree que porque deja de tomar refresco un mes, o deja de comer caramelos, o deja de comer chocolate, ya va una mejora, pero el problema también son los carbohidratos complejos, la falta de proteína, ya el antecedente ya de los daños, porque normalmente cuando alguien debuta, y hay varios artículos que dicen que cuando alguien está debutando con diabetes, básicamente ya lleva un daño anterior de por lo menos unos 10 a 15 años. ¿Así le llaman el debut?
El debut. Qué Noche culero, de güey. Cuando se debut y presenta. despedida. Tú de niño así soñando debutar con el Manchester United Así y me van a- debutas, pero en la Cuando diabetes. me la güey. diagnostiquen me van a hacer una O fiesta. sea, su presentación de Vamos a entrar al 15 campo años. así. Sí, güey, sí. Todos así. Gracias. Pero en el centro de salud. Pero pásele. No, ya no vas a estar feliz cuando ya no se te pare, güey. Uno más. Uno más. No sé, mames, güey. Bueno, pero regresando a lo que yo decía, es que bueno, también estuve checando textos como de antropología de la alimentación y encontré un artículo muy interesante de la UAM, que es más o menos de los que se han puesto atención en esto y basados en estadística, muchos numerología que Es que la UAM son bien caros. que da hueva, la neta. Hablar ahorita, pero es importante que estaba leyendo que se atreven a decir que la diabetes es una de las enfermedades que realmente toma en cuenta tu estrato social, güey. O sea, sí tiene que ver mucho tu estrato social. Y estaba viendo, hicieron una comparación, ¿no? Sobre todo, y que tiene que ver y está directamente asociado a la desigualdad social, sobre todo al acceso a alimentos saludables y el acceso a la educación, a la sensibilización al respecto de la enfermedad. Y se nota, ¿no? O sea, el doc que trabaja en el sector salud, ¿de qué estrato social son la mayor gente afectada por la enfermedad? ¿Cuáles? No, bueno, o sea, definitivamente sí, digamos de una clase social media baja hacia abajo. Aquí el problema, o sea, lo estás manejando muy bien. O sea, finalmente sí hay datos de epigenética que hablan de no solamente una situación física, sino digamos una cuestión hereditaria. O sea, ya incluso hay gente que ya sabe que porque su abuelita tuvo diabetes y su papá tuvo diabetes, esa persona va a tener diabetes. Pero el problema no es eso, el problema es que no se cuida. Es que hay factores que predisponen, o sea, genéticamente hay factores que te predisponen, ¿no? La familia. Y la industria, y particularmente la mexicana, después de todo, después del Tratado de Libre Comercio, que ya no existe, pero después del Tratado de Libre Comercio, que dejó entrar así toda lo que era la comida, toda la comida de Estados Unidos y de Canadá, que además ya eran productos prefabricados, ultraprocesados, industrializados, ultraprocesados, todo eso. O sea, y además, no solo la industria, sino, o sea, tú mencióname, por favor, cuántas recauderías hay en una colonia y compara con cuántas tienditas de donde no lo hay. Yo digo también, o sea, no. Entonces también... son zonas de alimentos obesígenos. O sea, es más fácil comprar un gansito, una maruchan, que prepararse unas zanahorias, ¿no? No, pero Doc, yo también aunque sea más barato. Es que si nos vamos a los costos no hay explicación. Por eso creo que la explicación más bien es una cuestión como idiosincrástica o de ideología, de cultura, de educación. Sí, pero mira, normalmente lo que uno y pasa siempre, o sea, es más fácil, aunque paguen un poco más, pero es más fácil que te sirvan un taco ya preparado a tú llegar, o sea, mira. Y todo nace precisamente de una situación, de un estrato social. O sea, normalmente uno se parte el lomo trabajando. Y lo último que quiere es agarrar, llegar y ponerse a preparar y a cocinar cuestiones saludables. Entonces, ¿qué es más fácil? Que antes de llegar a tu casa pases por una gordita. Es más fácil que pases por una marucha. El chiste no es nutrirte, es quitarte el hambre. Quitarte el hambre, exactamente. Ese es mi punto. Entonces, hay factores que predisponen, como son los genéticos. Sin embargo, para los factores que predisponen, van ligados principalmente a la diabetes tipo 1, que es la que se relaciona más a esta parte de predisposición genética, ¿no? El páncreas no está creando insulina. Aquí lo chistoso y lo feo es que en México la predominante es la diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 va muy de la mano precisamente con nuestros hábitos alimenticios. Y sí, hay un factor social, cultural muy fuerte, como mencionas tú, cabrón. Si tú estás trabajando, y tiene que ver mucho con el capitalismo y la explotación, pues así llegas a trabajar a las 8, sales a las 6, 7 de la noche, güey, dices, verga, o sea, ya no tengo ganas de llegar a mi casa a cocinar.
O sea, o te dan media hora de comer, güey. Dices, no, pues, o sea, en lo que saca mi topper, lo caliento, lo lavo, güey. O en la noche me tuve que No, o cocinar, sea, ya la no te quedan chingada. ganas de preparar nada. Y ahí es donde güey. pido un poco de reflexión. O sea, siempre que tocamos esos temas, reflexionen qué están comiendo. Chequen cuáles son los alimentos diabetogénicos, carbohidratos, grasas, todo lo frito, todo lo ultraprocesado, todo lo que viene en paquetes, las papas, los cacahuates, toda Todo la lo basura que no que requiera de comemos. esfuerzo para comer. Imaginen lo que están comiendo y ahora extrapólenlo a los casos de diabetes. O sea, ¿qué tanto de lo que estamos comiendo nos está predisponiendo a presentar diabetes? Y se van a dar cuenta que la gran mayoría de ustedes, a donde volteen, nos estamos atascando de alimentos que nos predisponen a presentar diabetes. Entonces aquí no solamente es tratar la enfermedad, o aquí vamos a ampliar otra vez el concepto de una salud. Tenemos que tratar también el ambiente, tenemos que tratar la sociedad, tenemos que tratar la economía para enfrentarnos a este problema. Pero ¿qué es lo más fácil? ¿No? Lo más fácil es mandar al centro de salud metformina, mandar a decir, da 10 pláticas en tu centro de salud y a la chingada. Pues es que son números, son estadísticas. No, y además, Ajá, y ya estás haciendo tu labor, ¿no? y además se valora también el alcance, porque no todo el mundo va al centro de salud. No. ¿No? O sea, además hay muchas veces que hasta se pierde la credibilidad de los servicios médicos. Entonces, si no le pagas a alguien que te mande una insulina que cuesta 10,000 pesos, no te va a curar. No, sí. O deja de eso, o sea, ya entran otra parte muy importante que son los mitos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces le creen más a la comadre que al médico, ¿no? Es que no le voy a inyectar insulina a mi viejo porque me dijo la comadre que se va a quedar ciego, Sí. ¿no? Así, No, más bien es que se quiere o quedar sea, con la pensión, güey. no le estás Sí, inyectando la insulina y por eso se va a quedar ciego. Exactamente. O sea, Hay desde una el mala principio. correlación a eso. Exacto. Desde el principio platicamos que los niveles elevados de azúcar dañan los vasos sanguíneos. Todo nuestro cuerpo está lleno de vasos sanguíneos Incluyendo los ojos. incluyendo los ojos y la retina particularmente. Entonces, si eso se empieza a dañar, se empieza y a también fastidiarse la reata. Y también la reata. Entonces resulta que que ya existía un daño previo antes de que empezaran a utilizar insulina. Ahora, la insulina funciona. Digamos que hay tratamientos que no solamente llevan insulina, sino que deben de llevar también otros medicamentos, incluyendo cambios de hábitos. Punto. Entonces, ¿por qué? Porque más efectivos. ¿Por qué? Porque la insulina es anabólica. Eso quiere decir que la insulina también causa aumento de peso. Entonces, si alguien, porque también hay pacientes así, ¿no? Que ya saben que si se comen 3 gansitos y un pingüino, se dan su putazo de insulina y ya se toman la glucosa. Pues está en 130, pues no está tan alta y ya la libró. Y eso, mi estimado, es una sentencia de muerte. Pero bueno, eso es otra vez, es cultural. Eso es cultural. O sea, y también hay otra dimensión que es importante mencionar, que es que de lo cultural salta a la política. También estamos apaleados por esta enfermedad en la sociedad mexicana por las políticas de salud pública que se han llevado desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, vieron todo el desmadre que se armó con ahorita mi cabecita blanca. Con el etiquetado. Sí, con el etiquetado. Y yo digo, cómo la industria, o sea, sabiendo lo que está haciendo, las repercusiones, y también el Estado, sabiendo que dejando a estos güeyes haciendo lo que quieren, vendiéndonos basura. O sea, por ejemplo, váyanse, mi trabajo de arqueólogo, de antropólogo. Nada más chequen esto. He ido a comunidades de la Mixteca Alta que no tienen electricidad, no tienen drenaje, no tienen agua potable, pero hay un puto refrigerador de Coca-Cola con panel solar, güey. Y te puedes comprar tu pinche coca de medio litro, güey. Sí, güey. O sea, y yo digo, güey, eso tiene que ver mucho el Estado, ¿no? Porque facilita esas cosas. Güey, comunidades donde el agua potable se utiliza para refresqueras o está contaminada por industrias y es más fácil comprar una coca que acceder al pozo que está en la comunidad, güey. Entonces es más fácil comprarte tu coquita y va permeando, güey. O sea, empresas como Coca-Cola son tan buenas en su marketing que van permeando la sociedad, güey, y se vuelven parte, güey. Era lo que yo decía. Yo a la diabetes la denomino como una enfermedad industrial, güey. Es una de las cosas que tenemos
Son de esas que en los Yo libros... creo que más bien es una enfermedad social. Güey. No, por eso, pero, pero viene con todo este pedo de la industrialización, del capital, el consumo de masas. Güey. O sea, sí me comprenden. Y por eso yo creo que en los libros de historia estoy seguro en unos cientos de años, si es que seguimos existiendo, esto va a ser catalogado como una enfermedad industrial. Puede ser. Pues y sí. bueno, no sé si todavía lo podamos tocar, pero ¿y los animalitos por qué les da diabetes? Sí. Y los animales, güey. Exactamente igual. Digo, aquí es lo que siempre promuevo. Tienen que ver los humanos siempre. Abrazar nuestra animalidad. No tanto. No. Igual que nosotros, tienen factores genéticos que predisponen. También el páncreas en perros y en gatos y en otros animales vale madres, deja de funcionar o las dietas predisponen. En perros, la diabetes más común es la de tipo 1, la insulino dependiente, que es cuando el páncreas otra vez no genera insulina. Y en gatos la más común es la tipo 2, la no insulino dependiente o por resistencia. Oye, ¿no? una a la pregunta. insulina. O sea, ¿se registran casos de diabetes en perros que viven en estado silvestre? Pues es que no hay tantos No hay estudios, registro. pero sí, o sea, sobre todo hablando de la mueren, diabetes tipo 1. supongo que mueren, ajá, ¿verdad? Pero sí hay factores predisponentes. O sea, ellos genéticamente. O sea, sí yo están quiero pensar que, predispuestos. bueno, yo lo que yo quería preguntarte es, o sea, tiene que ver mucho que estén con nosotros. Claro, Por eso se sí, enferman. sí. O sea, ¿qué Ah. le estamos dando a los perros? Ujú. Carbohidratos. O sea, las croquetas son en su mayoría carbohidratos, dependiendo de la calidad de la croqueta. Entre mejor sea la croqueta, pues aumenta más generalmente la cantidad de proteína. Pero sí, las croquetas son altas en carbohidratos. Sí predispone. Sí es una enfermedad muy común, sobre todo en gatos. Es muy, muy frecuente. En perros no tanto. Hay otras enfermedades que son mucho más frecuentes. Pero sí, y los signos son idénticos. Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Ajá. Es decir, comen mucho, toman mucha agua, orinan mucho y pierden peso muy rápido. Y en gatos es muy común o es un signo frecuente la neuropatía diabética. Empiezan a tener un caminado plantígrado, es decir, sus piecitos de atrás, los piecitos en vez de caminar con los deditos, apoyan toda la planta. Entonces parece que se van caminando así como de cunclillas un Como poquito. que están haciendo caca, güey. Y la retinopatía, se empiezan a tener problemas en los ojos. También se ve muy claro, sobre todo en gatos. Entonces sí, es común, son los mismos signos, es prácticamente el mismo tratamiento, principalmente dietético, que a pesar de que es lo más sencillo, lo más natural, lo que menos gasto te implica, es lo que muchas veces es lo más difícil, ¿no? Lo mismo pasa en los humanos. ¿Por qué? Porque le dices, señor, deje de comer carbohidratos, coma más proteína, coma más verduras, fibra, no, haga ejercicio. No, pues no, o sea, no lo voy a dejar de hacer. Muchos dicen, prefiero morirme antes que dejar mi Coca-Cola. Y dices, ¿qué pedo, güey? O sea, mándeme insulina, doctor, ¿sí o no? Y no voy a dejar mi Coca-Cola. Dices, vete a la verga, güey. Sí, no, pues sí, o sea, ¿Qué se hace, güey? incluso ¿Qué se hace en estos casos? incluso las políticas en salud, lo que comentabas hace ratito, ¿no? O sea, sí, le aumentan el impuesto a las bebidas dulces. Sí, Bueno, pues comprando. entonces ahora la gente trabaja para sacar las bebidas dulces. güey. Trabaja O sea, más no para comprar solamente bebidas. para vivir, sino para seguir comprando Y sus también refrescos. el punto aquí va hace rato es que lo chistoso es que a veces hasta se mofa, ¿no? De estas medidas. O sea, se instauró lo del etiquetado. Sí, es una medida a medias. Sí, es una medida que no va a servir al 100%. Sabemos que no nos va a curar la diabetes a corto plazo, pero por lo menos es algo. Yo, por lo menos de manera personal, sí veo un empaque y digo, chin, o sea, me están advirtiendo aquí que me voy a tragar basura. Me hace recapacitar y pensar dos veces en comprarlo. Pero ¿qué pasaba? Muchos le echaban porras al osito Bimbo, ¿no? Es que el osito Bimbo es más chingón porque nos está matando de diabetes a huevo, apláudanle el pinche osito Bimbo. Bimbo, Sí, chinga tu madre, güey. Afortunadamente, los memes, lejos de servir como, digamos, como una crítica. Como sátira es realmente la realidad tal y como es. Exactamente, ¿no? se hace una burla y con base en eso empiezan las desinformaciones, ¿no? O sea, desde el momento en que empieza, digamos, con un pensamiento paranoide o con una cuestión conspiranoica, no. O sea, a mí lo que quieren es que ya no compre lo que a mí me gusta. Bueno, pues entonces ahora me lo atasco. Y perdón, pero no va por ahí. Es como las vacunas, que ya en algún momento tendremos que tocar el tema, pero Pronto. mucho Vacunas. tiene que ser una cuestión de responsabilidad
social. O sea, no solamente es una cuestión curativa, tiene que ser una cuestión preventiva, una cuestión de autocuidado. Y sí, o sea, si en un momento dado ya sobrepasa las facultades de uno como ser humano, como paciente, como ser vivo, bueno, pues entonces para eso ya existen las especialidades médicas, la medicina veterinaria, la medicina humana. Pero si como sociedad tenemos tan inculcada esta idiosincrasia y no conocemos la enfermedad, que la chingada. Si no conocemos esta enfermedad, o sea, no conocer a tu enemigo es la primera parte de la pérdida. Pues, contrariamente a la diabetes, una noticia amarga, güey. Vamos a necesitar otro capítulo para esta madre. Desgraciadamente, terminamos. Se fue muy rápido, como la mayoría de capítulos. Se acabó nuestro tiempo. Por favor, coméntenos si quieren que alarguemos el podcast. Lo hacemos de a este tiempo por comodidad suya, para que no se les haga tan pesado escuchar a tres pendejos hablar por más de 30, 40 minutos. Esperemos que lo estemos logrando. Si quieren aguantarnos unos minutitos más, pónganos ahí como hasta cuánto nos soportaría y a lo mejor alargamos los capítulos. Vamos a concluir. Conclusiones, por favor, Vicente. Pues básicamente lo que acabo de decir, ¿no? O sea, prevención, responsabilidad social propia y de los que conocemos y pues cambios de hábitos. O sea, y si tienen dudas, por favor, antes de citar o de cuestionar a Pepita, la vecina que seguramente tiene un doctorado en biotecnología, también le pueden preguntar a un médico, le pueden preguntar a un ibas a decir que consulten a su chamán de confianza, a su curandero de confianza. No digas eso porque desinformas, güey. No digas mamás, Jonas, por favor. ¿Alguna conclusión? Pues yo nada más solicito conciencia y una revolución cultural. Pero. Ya, güey, ponte tu verga. ¿Por qué no traes tu suéter ese de jerga, güey? O sea, yo no entiendo, güey. ¿Por qué no traes rastas, güey? O sea, no entiendo. Mi conclusión: la diabetes se puede detectar a tiempo, tanto en personas como en animales. Estemos muy atentos de los signos. Los signos son muy claros. México está muy predispuesto. Chequen lo que están comiendo, por favor. Evalúen qué estamos comiendo. Dejen de tomar Coca-Cola, por favor. Perdón si por ahí a lo mejor inclusive en el video ven un concurso, un comercial de Coca-Cola. Háganle caso omiso. Así como Cristiano Ronaldo. No hemos recibido un peso de Coca-Cola. Háganle caso a Cristiano Ronaldo en que no tomen, no, Coca no. De chingadera, no, mejor tomen agua. Tomemos agua. Dejemos de consumir tantos carbohidratos. Disminuyamos la ingesta de carbohidratos, de grasas, sobre todo grasas. Ya los mexicanos tenemos mucho esto de coman zanahoria, de freír y lo frito, meterlo en carbohidrato y ese carbohidrato meterlo en otro carbohidrato, ¿no? O sea, lo maravilloso es que, perdón, y esto rapidísimo, o sea, las grasas que a lo mejor no son polisaturadas, o sea, un aceite, digamos, bueno, lo freímos, lo refreímos, lo contrafreímos y los hacemos grasas trans. O sea, nosotros mismos transformamos el puto aceite que se supone que es adecuado, lo transformamos en la peor. Lo metemos en basura y lo hacemos más basura, lo metemos en otra basura y lo comemos. Por favor, nada más les pido conciencia en lo que comemos. A lo mejor sé que no tenemos el mejor físico para poderles dar el ejemplo. Vean, por favor, a Cristiano Ronaldo, no nos vean a nosotros. Pero bueno, cuidémonos, por favor. Es una enfermedad que se puede prevenir, que se puede tratar con hábitos, con educación y como ya mis compañeros lo dijeron, reflexionando. Por el día de hoy terminamos. Por favor, síganos en nuestras redes, síganos en el grupo de Informol, síganos en la página de Facebook de Informol, suscríbanse a la página de Informol de YouTube, denle like al video, por favor, coméntenos si tienen al tío ahí que tiene diabetes, qué hace bien, qué hace mal, etiqueten a su tío para que conozca. Y se quiere chingar su Coca-Cola. A lo mejor si por ahí tienen algún conocido que le acaban de diagnosticar y creen que les va a servir el video, etiquétenlo. Si creen que debemos profundizar en un tema como por ejemplo las amputaciones, pónganoslo aquí. Vamos a hacer seguramente una segunda parte, pero pónganos específicamente qué temas quieren que toquemos. Se me ocurre que si se hacen suficientes o se encuentran suficientes preguntas,
podemos hacer una sesión de preguntas y Sí, respuestas, no podemos sé. hacer un live dependiendo cómo Podemos veamos hacer aquí un live, o podemos hacer o escoger unas preguntas. lo que ustedes nos y van esas comentando. Créanme que estamos aquí para resolver dudas y para echar desmadre con ustedes. Nos despedimos. Esto fue Informol. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye.